¿Verdad? Todos nos preguntábamos cada mañana, ¿y cuándo viene el doctor Dolor? Doctor Cepeda, ¿cuándo viene? También tenemos derecho a vacacionar a veces. Oiga, pero vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Así nomás. Gracias. Tiembla, Eduardo Caroe. Si hay un niño enfermo en la casa en este minuto, puede estar sucediendo. ¿Qué hace hacemos? esa mamá? ¿Qué hace ese papá? Lo primero, entender que el sistema de salud de verdad funciona como un conjunto de establecimientos que trabajan articuladamente. ¿Ya? ¿Ya? Y por tanto nosotros tenemos distintos niveles de atención. Trate de verdad mi mejor esfuerzo de dibujo, ¿ya? Se mandó el hospital, mira. Miren, estas cruces de acá, estoy tratando de buscar lo que la gente conoce como consultorio, Ya. o CEFAM, o SAPU. ¿No son lo mismo? No son lo mismo. No. Ya. Sin embargo, la gente considera que los consultorios y los CEFAM son lo mismo y es lo que nosotros vemos, ¿ya? Pero el SAPU es un servicio de atención primaria de urgencia. No todos los CEFAM tienen SAPU dentro de su instalación. Todos tienen urgencia. Por lo tanto, ¿qué hacer con esa mamá que tiene en este momento, hoy, a su bebé enfermo? Lo primero que hay que hacer es llevarlo al SAPU. Al SAPU. Al SAPU. ¿Qué significa SAPU? Servicio de Atención Primaria de Urgencia. ¿Por qué motivo? Urgencia, ahí está la palabra. ¿Por qué motivo? Porque los tiempos de atención son mucho más reducidos. Y una vez que lo ve un médico en el SAPU, él manda una interconsulta directa, si lo requiere, al hospital, al servicio de urgencia, en este caso pediátrico, del hospital. De ese sapu. De ese SAPU. Y eso es súper importante, porque como nos articulamos en red, los SAPU solo derivan a diversos hospitales. Ya. Pero eso no sería más lento quizá y mejor lo llevo directo a la urgencia del Es que eso es lo hospital. que hace la gente. Eso es lo que hace la gente. Y eso es uno de las señales o los aprendizajes que tenemos que hacer acá. Si de verdad es algo urgente, ¿ya? Y aquí voy a marcar 3 palabras: emergencia, urgencia y consulta general. Ya. Los médicos diferenciamos lo que es una emergencia o una urgencia. Una emergencia, Por ejemplo. una emergencia es una persona que si no se atiende en más o menos 24 horas puede fallecer. Claro. Ya. Riesgo vital. Ya. Infarto, Correcto. accidente vascular, Exacto. politrauma, Ya. un accidente, son emergencias. Claro. La urgencia, de verdad la persona no va a fallecer, pero hay riesgo que después Pero, se doctor, pueda agravar si no requiere atención. Pero doctor, también depende tanto de la percepción de la mamá que pueda tener en ese minuto. Puede sentir que es una urgencia y por lo tanto me ahorro todos estos pasos y voy directamente a algo que... A ver, yo creo que todos nosotros, ya donde me sumo, si es que yo veo a mi mamá o a mi papá que están enfermos, Sí. para mí es una emergencia. Claro. ¿Sí? Sí. Sin embargo, dentro de eso mismo uno tiene que pensar, ¿dónde va a recibir atención más rápida mi mamá o mi papá? Ajá. Claro. Y cuando vemos nosotros los tiempos de atención, los SAPU son mucho más rápidos en atención. Pero a veces no son tan efectivos en el tratamiento de Son una menos urgencia. complejos. Claro. Por eso es que uno tiene que diferenciar y es súper bueno que la gente entienda cuando mi familiar está con una emergencia o está con una urgencia. Por ejemplo, es frecuente encontrar en los hospitales que son de alta complejidad gente que va con su hijo porque tiene un poquito de moco. No, Claro, eso no no. se puede hacer. Pero, por ejemplo, puede llevar una mamá a un niño que se ha tragado algo y está asfixiado. Sí, Lo pues, tiene que llevar al No, eso es emergencia, ¿no? al Sin hospital embargo, directamente o al SAPU. Ahí depende de dónde estoy. Si yo vivo a una cuadra del SAPU, Al SAPU. al SAPU, ¿Ya? al SAPU. Al tiro, está Al tiro. al lado. Pero claro. estoy hablando de un caso súper grave de emergencia. Esto es como un accidente. Ok. En un accidente de tránsito grave, nadie va a llevar al SAPU. Claro. Se van directamente al hospital. ¿A quién derivan al ¿Y hospital? qué? ¿Cómo se hace la selección, perdón, Katy? ¿Cuál de todas las preguntas? A la cata, a la cata. ¿A qué se deriva? Cuando uno se atiende, hay 4 etapas que ocurren en toda atención, en toda atención. Y esto es obligatorio que la gente que está ahí lo sepa, porque esto también asegura su derecho de atención. Primero, la admisión. ¿Ya? Tiene que admisionarse, llegar con su carnet e inscribirse. ¿Ya? Y ahí, y tomo otro tema, puede haber FONASA, PRICE o ISAPRE. Price. ¿Qué es el price? PRICE Eso no lo he es el escuchado. seguro de la gente que tuvo alguna violación de los derechos humanos y se trata como si fuese un FONASA. Tiene una prioridad. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. Es Perfecto. una prioridad económica, Sí. ¿sí? Ya. No de atención, porque la prioridad de atención se da por la gravedad del cuadro clínico. La categorización. Por la... Oye,
Excelente, la categorización. Estudió. Y eso Karen. es la segunda etapa. Después de que nosotros admisionamos, nos categoriza, nos ve una enfermera que estudió ¿Te para ve los riesgos? categorizar. O sea, el pulso, El la pulso, presión. la todo presión, todo eso. Claro. Y esa enfermera nos dice, es una emergencia, Exacto. pasa ahora, es una urgencia, va a pasar en Claro, un un ratito. poquito más tiempo, o una consulta general. Doctor. Y cuando decimos consulta general nos estamos refiriendo a personas que se podrían haber atendido en su ¿En el consultorio, FESFAM o en el en el SAPU, que son las patologías más banales y que afectan Que un generalmente... resfrío, que un... Mire, un dato, solo un dato. Que es lo que congestiona los Todos hospitales. los servicios de urgencia hospitalarios más o menos tienen un 70 a 60% de las personas que va por consulta general. Quiere decir, cefalea de una semana, Dolor de guata. dolor muscular, gripe, ¿ya? Y por tanto eso colapsa mucho los servicios Exacto. de urgencia. Por eso que a veces la gente cuando, y esto es un típico problema, que van a la entrevista y dicen, sí, no me han atendido no sé cuántas horas. Claro, porque hay antes las emergencias, antes las urgencias y después su consulta general, pues señora. Entonces, te dicen, no me han atendido en 6 horas. Sí, pero ¿sabe qué? Si no atendemos a los que estaban antes, se morían. Ahora, en ese mismo caso que dice Daniel, doctor, ¿no hay una persona que esté observando? Porque, claro, de repente uno ve las urgencias en los hospitales y ve tanta gente, pero resulta que el que sacó el número 100 y tanto a lo mejor viene con una moneda atravesada y se está ahogando. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo? ahí está ¿Dónde En la está la categorización, categorización? ahí es cuando llegas. Cuando no, aquí también entendemos que la atención en salud es súper médico-céntrica. Las personas se sienten atendidas cuando los ve el médico. Claro. Pero nosotros cuando vamos al servicio de urgencia y le preguntamos, ¿a usted lo categorizó? Sí, pero el médico no me ha visto. Pero nosotros le preguntamos, ¿pero lo ha visto alguien? Sí, me vio una enfermera, me controló. Y es súper importante esa categorización. Es un profesional de la salud universitario que conoce las Que patologías está en de el emergencia. ingreso de las Que urgencias. está en el ingreso. Doctor. Y ese tiempo es muy reducido. Desde que se admisiona a que lo ve el primer profesional que es enfermera ¿Eso usted generalmente. puede Pero garantizar antes- que es corto el tiempo entre Sí. que admisiona y lo categorizan? Después puede esperar un rato grande ya, Claro. pero el primer tiempo siempre es corto. Los tiempos de esta etapa generalmente no superan los 30 minutos. Es que eso deberíamos hablar con periodistas, perdonen que sea un poco enfático, pero los Sí, periodistas cuando muy dicen no ha atendido a nadie. No a ver, generalice, por favor, con los Sí. periodistas. yo No. a sus colegas, en general, dicen, le ponen el micrófono y le dicen no ha atendido, no ha Sí, atendido. pero Perdón, eso siempre se hace cuando hay crisis puntuales en Claro. determinados pero habría establecimientos que donde decirle, se repiten. y fue las esperas. admisionada, la vio una No siempre. enfermera y ahí sí. Bueno, Ahora sí, eso hablemos son Tampoco son cosas. todos. Quiero hablar también de lo malo también. ¿De lo qué? De lo malo, Sí, pues. ¿sí? Porque, por ejemplo, hay que entender también que los servicios de urgencia funcionan también con una dotación fija, pero no saben cuánta gente va a llegar Puede en llegar, el día. entonces, claro, Claro. hay un flujo también. Doctor, pero también hay un tema, y a propósito de Sí. lo malo que usted dice que aparece hoy día en la hora, de que habla de que Chile está entre los peores de la OCDE en cantidad de La OCDE. médicos. Entonces, por ejemplo, en este proceso también hay pocos médicos. De hecho, solo se registra 1,9 profesionales por cada 1000 habitantes. especialistas. O sea, Y falta de Incide especialistas eso. además, ¿verdad? O sea, lo Esa es que una realidad. Uno tiene que complementar esa información diciendo que también dentro de los países de la OCDE, también somos uno de los países que menos da de su Producto Interno Bruto en salud. Y por tanto, mira. eso es paralelo. Claro. Ahora, cuando hablamos de los especialistas, hay programas de gobierno entonces de aumentar el número de especialistas. Sin embargo, es súper complejo porque un especialista se demora 3 años. Claro. Y por tanto, las políticas que se generan en el año 0 recién se van a ver efecto en 4 años más. Claro. Y por tanto, cuando nosotros tenemos esta urgencia de tener especialistas, El oncólogo de Magallanes, por por ejemplo. ejemplo, el oncólogo Hoy día ya es Magallanes, emblemático, digamos. Exacto. y ahí también tenemos otra arista. Van a importar un especialista ahora. Sí, Sí, total, claro. de afuera. ¿Qué puede Sin embargo, ahí es importante, por ejemplo, en ese tema, saber que también hay una decisión individual del médico, porque Sí, los no le médicos no interesa. somos esclavos. Entonces, Claro. ¿a quién le gustaría ir a Punta Arena de los médicos? Claro. Y ahí también encontramos Es que no cierto. todos los oncólogos Pero, quieren Doc, ir ahí. En este proceso, a propósito de esta cifra, en este proceso que tiene que ver con la urgencia, ¿también incide la falta de médicos? Que de Sí. repente no sea tan... O de especialistas. Generalmente, como esto se ve en términos sistémicos, generalmente los hospitales, que son por donde revienta la alta demanda, generalmente no es el principal déficit de médicos. Porque esto es igual que una micro, o sea, no por tener 2 choferes se avanza más rápido en la micro. Claro. Y esto es lo mismo, los hospitales funcionan y los servicios de urgencia funcionan con un número determinado de box, Sí. ¿sí? Y de camas. Por tanto, ¿cómo se puede mejorar el sistema en su conjunto? Es un trabajo en red.
es cómo saber primero que lo más leve tiene que irse a los CEFAM, a los SAPU, controlarse. O sea, por ejemplo, muchas personas llegan a los servicios de urgencia La gente por no sabe. hiperglicemia, o sea, azúcar alta. Claro. Pero uno le pregunta, sabe. ¿y usted se tomó los medicamentos? No. No. No, sí, claro. ¿Qué es lo que era, perdón, el Es verdad, CESFAM? eso, es verdad. Centro de Centro de Salud Familiar. Y esos dos están en Son los distintos- consultorios. Consultorio. ¿Cuál es Los consultorios. la definición de, o sea, cómo se decide instalar un CEFAM o un SAPO? ¿Cuál es el criterio? Claro. ¿Por habitantes o...? Es por comuna. habitante. Número de Los habitantes. Los CEFAM más menos, están para 33.000 personas inscritas. ¿Ya? Y consta más o menos de 11 médicos. Por lo tanto, hay un médico cada 3.000 personas en un CEFAM. Ya, eso es más o menos la norma. en los Y usted, perdona, Ivette, y usted puso también un teléfono de Salud Responde. ¿Hay que partir por ahí también o no? Hagamos el camino completo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Ya. Si es que de verdad tiene dudas si es una emergencia o una urgencia, porque la persona también es libre de decidir si quiere ir al hospital o al SAPU. Salud Responde, hay un Me profesional. doblé el pie, me caí, doctor, me caí, doctor. Perfecto. Ay, no puedo más, no puedo más. Una especie de consulta rápida. Ya, consulta rápida, Salud Responde. ¿Quién Ya, responde? ¿y qué me 24 horas al día, los 7 días a la semana, hay un profesional. Y además, si es que uno no tiene saldo, o sea, se quedó sin plata en el celular, uno pincha y te devuelve la llamada. ¿Y qué me responde el doctor ¿Qué le ahí? ¿Qué me dice? puede decir? Ay, no puedo más, no puedo más, no puedo más. 70 Doctor, se cayó mi mamá, ¿qué hago? Le va a preguntar, le va a decir, Podríamos ¿qué edad poner, tiene? ahí está el teléfono. ¿Qué Diabética. edad tiene? 65. Ah. ¿Diabética? No, insulímica. ¿Hipertensa? Un poquito. ¿Cómo? es tramposa. A veces. A veces. Es tramposa. Es tramposa. No, que si digo que sí soy vieja, po. Es mañosa. ¿por qué Ya, me pero responde? estás haciendo profesional. entonces, perdona, estás haciendo el camino que uno tendría Sí, que... claro. ya. Por lo tanto, el Recibes el profesional llamado, te van a contestar, te van a hacer le va a un decir, protocolo de ¿puede, preguntas. puede o no puede caminar? Perfecto. Y puede que le diga, no puede caminar la respuesta. Ok. ¿Y cuánto tiempo lleva? 1 hora. Sí. ¿Sabe qué? ¿Dónde vive? Ya. Le dicen, ¿sabe Y qué? te genera Mejor la ambulancia diríjase desde ahí. al SAPU. Al SAPU. Porque como es una torcedura, Pero no se va a morir. doctor. No se va a morir. Ah, correcto, correcto. ¿Se va a morir o no se va a morir? No. Ya, En el peor de los casos va a tener mucho dolor, ya. pero no va a haber muerte. Por lo tanto, Al tiene SAPU. que ir al SAPU. Me tiene porque que llevar en el- al SAPU. Porque en el SAPU la van a revisar y el SAPU van a decir, ¿sabe qué es solo un E15 o de verdad requerimos hacer una radiografía? Ya. Y si se requiere hacer radiografía, algunos SAPUs tienen instalado radiografía y los otros lo van a derivar al hospital. Ya. Pero ya con una orden expresa donde ya se Exacto. vio por un médico. Me parece. Oiga, Doc, fantástico. ¿los SAPO y los CEFAM atienden las 24 horas al día? No. Los CEFAM atienden en el día, diurno. Los SAPU... ¿Están hay- siempre abiertos? Es que es el Los tema. SAPU, en el Los día. Los SAPO SAPU, hay algunos que abren hasta las 12 de la noche y otros que están 24 horas al día. Ya. Por lo tanto, son lo que antes nosotros llamábamos como posta. Sí. Una mini posta. Doctor, y en Sí. otra situación donde quizá una mamá con su hijo no va a llamar, por ejemplo, que se dé vuelta el té sobre un niño o Una que, lo, quemadura. o que lo Ahí muerda, directo lo al muerda un hospital, eso perro, es una emergencia. ¿va al SAPU o debería ir al hospital? Miren, si es que hablamos de la categorización, yo creo que queda mucho más claro. ¿Ya? Después de admisionar, la enfermera lo categoriza. Ya. Si hay emergencia de riesgo vital, accidente vascular, infarto, Quemadura grave. quemadura grave, Ya, directo al hospital. Directo al hospital. ya. Si es una urgencia, estoy hablando de una hiperglicemia, una crisis hipertensiva, presión Exacto. muy alta, azúcar muy alta, urgencia. Quebradura normal también es Fractura, por ejemplo, una fractura. Un niño se cayó Se y quebró. se ve una malformidad. Sí. Sí. Ah, ya. Por lo tanto, uno dice, esto Es parece, dolor, pero no se va a morir. ¿sí? Y lo van a categorizar igual. Y ahí la gente tiene que dar tranquila en otra. Los servicios de urgencia están en la obligación de atender a todas las personas. Y por tanto, una vez que están inscritas, se pueden demorar, pero lo van a ver. Sí, lo van a ver. Pero tú- Pero que hay que entender que la gente que viene por consulta general es la gente que también hace colapsar el sistema de Correcto. urgencia. Que vamos que está resfriado. Te hago, vuelvo una, a repetir. te hago una pregunta personal, digamos, Sí. con respecto al tema. Hemos hablado mucho de las percepciones. ¿Tú percibes que los chilenos sabemos usar nuestro sistema de salud? Yo creo que no. Lo desconocemos. Es por- por desconocimiento, Es ¿verdad? desconocimiento. Muchas personas, por ejemplo, son FONASA, y especialmente a la gente joven, y nunca ha ido a su CEFAM. Y uno les pregunta, ¿dónde está su consultorio? No tienen idea. No tienen idea. Tú Bueno. sabes que mi mamá es seca para el CEFAM. No, en ¿Qué? serio. ¿Para qué? ¿Para qué? Al Para el CEFAM. CEFAM. Porque está muy cerca de su casa y lo usa, pero... O sea, si hay alguien que se sabe todo el sistema, ella tiene FONASA,
todo el sistema de salud es ella. Y tiene sus horas pedidas. Mira, fíjate, ¿ah? No, Sí. impresionante. Ordenadito. Y el descueve, porque le sale nada. La tiene clara, la tiene clara. Buenísimo. Expresión de los años 70. Descueve. Bueno, hay gente que seca para el CEFAM. Sí. Seca Y para hay que gente falsamos. hay gente que, claro, no, que no se enferma nunca. A eso me refería. Doctor, ustedes piensen lo que quieren, yo estoy hablando por mí. No, pero lo que, no, yo quería terminar. De verdad, el CESFAM es un tremendo servicio y la gente no lo conoce. Pero por eso te preguntaba, porque de repente también tenemos que enseñarle a nuestro público Yo estoy aprendiendo, de que el yo estoy sistema aprendiendo. está dispuesto, Claro. Y ese porque número lo también quiero- hay otra percepción, doctor. No sé si estaba llamando como loco, no me contestaba nadie. Por eso es que no me... Lo que pasa, pero Buen periodista, porque le buen faltaba un periodista 7. digital. No, Faltaba pero un 7 espérate, ahí. doctor, hablando de las percepciones. Tú me dices entonces que en general los chilenos no sabemos usar No. el sistema, por desconocimiento. Por desconocimiento. Y también estás de acuerdo con respecto a la percepción, y también te lo pregunto a ti, a esa insatisfacción permanente del chileno con que no existe la cantidad de especialistas en los consultorios para atender a tanta gente. ¿Esa percepción es real o es solo percepción? No, no es. De nuevo. Creo que es real. ¿Ah? De nuevo, yo creo que esto tiene que funcionar en red. Ahora, cuando nosotros vemos el número, lo que decía la Katy, en términos del número de especialistas o de médicos en Chile, de verdad nosotros estamos bajo la media. Ok. O sea, perdón, ¿te puedo agregar algo? Sí. Estamos en penúltimo lugar. Sí. El último es Turquía. Nosotros estamos con 1,9 profesionales por cada 1000 habitantes. Eso habla de algo, ¿no? Sí. O sea, Ok. los mejores posicionados, Grecia, Australia, Noruega, Portugal, Alemania. Y los últimos de la lista, De la OCDE, Sí. no del mundo. Polonia, Corea, sí, pero igual es importante. México, Chile y Turquía. Y eso, fíjate La que lo OCDE. que habla, de hecho, Enrique París, que estaba leyendo el artículo, el presidente del Colegio Médico, él dice que lo que hay que hacer es formar más médicos. Hay Estoy de acuerdo. y que exista más formación decir de algo. especialistas. Sí. Pero a mí me da también, tengo otras sensaciones, ya que seguimos con las percepciones. Es como que los médicos no quisieran tampoco funcionar o trabajar en el La red sistema pública. público Hay y se tres- van a la red privada. Hay tres elementos. ¿O no? Uno, y déjame decirlo, hay tres elementos. Uno, muchos especialistas no quieren que se formen más especialistas. Ha habido eternamente un problema con los oculistas, y esto niéguemelo, porque en el fondo los oculistas, los oftalmólogos, siempre han tenido una especie de no Lobby. mafia, pero una cosa así Cofradía. como cofradía que no quieren que se formen muchos más. Eso es conocido, se ha discutido muchas ¿Y veces. los dentistas? Dos, también hay un problema económico. Yo soy especialista, me quedo en el sistema privado, gano mucho más. Y tres, hay una obstaculización a que médicos extranjeros, y esto también había un problema con eso, se vayan a regiones, cubanos, colombianos, etcétera, que son excelentes médicos ecuatorianos, no los han dejado ¿Estás de muchas acuerdo veces con los eso, Ramiro? propios chilenos No les valida. de estas regiones. ¿Estás de Hoy he acuerdo? hablado Es tonteras. un tema. Dígamelo usted. No ha hablado ninguna tontera y aquí le voy a pedir permiso a mi jefe y a la ministra, ¿no? Porque me voy a meter en las patas de los caballos, pero yo creo que Hágalo, doctor. estos temas tenemos que conversarlos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos primero de la formación médica, lo primero que tenemos que entender que la salud no la hacemos los médicos solamente. Cuando nosotros vemos los estándares de calidad de salud en Chile, la esperanza de vida, ¿cómo en comparación a otros países de la OCDE estamos por Muy sobre? arriba. Entonces, ¿cómo hemos mantenido un sistema de salud donde tenemos pocos médicos con buenos estándares de salud? Y ahí yo creo que nosotros tenemos Es por una... la calidad de los médicos, ¿no? No tan solo, porque la salud también la construyen las matronas, Ah, no, la enfermera, O sea, sí, pero cuando los hablamos- técnicos. Sí. Entonces nosotros vemos cuando vemos los CEFAM, que son los que dan la buena atención que dice la Katy, está refiriendo, si lo más probable la mamá se refiere a la enfermera, a la matrona, a la Sí. nutricionista, Exacto. al Dentista, psicólogo, asistente dentista. social, dentista. Por lo tanto, la salud es mucho más compleja que solo tener médico. Pero es cierto que hay pocos médicos y por qué crees tú? Especialistas. Y ¿Porque ahí es me- una carrera cara? ¿Por qué? Ahí me voy al otro tema. Bueno. En los últimos años, los médicos, a diferencia de 20 años atrás, que solo éramos médicos generales Claro. y que veíamos distintas patologías, Exacto. ahora se ha especializado Especializado. y subespecializado, lo que significa celos de especialistas y por otra parte un riesgo legal también a nosotros como médicos, porque si yo médico, que puedo tener los conocimientos para atender un infarto, pero por ese motivo, como puede ocurrir, un paciente puede fallecer por infarto y en lo normal me pueden hacer una demanda. Y en esa demanda me van a decir, bueno, ¿y usted es especialista, es cardiólogo? Y por lo tanto nosotros, con la presión, nosotros médicos, con la presión legal que existe, nos está acercando cada vez más. Ya. Y nos está dejando que nuestro expertise médico sea menor. Y por tanto la generación de especialidades y subespecialidades
ha hecho que se reduzca más el número de médicos funcionalmente. Ah, ¿Se ya. entiende? Ya. Claro, claro Sí. que sí. Oiga, doctor, pero para ir redondeando, es un temazo este de la salud. ¿ah? Sí. Pero para que la gente tenga claro, me encantaría mostrar de nuevo La pizarrita. la pizarra, el teléfono, porque phone. faltaba un 7. Sí, faltaba un 7. Sí, 600-360-7777 es el primer paso. De ahí el CESFAM, luego el SAPU, Sí. de ahí viene... Y desde celulares, perdón, El desde sapo celulares. primero, al revés. El mismo número. Por favor, ¿puedo hacer una sola Pero pregunta? solamente Una sola. la consulta del teléfono, ¿desde celulares se marca igual? Sí, 600. Es lo mismo. Ahí está. Ahí está. Lo acabo de agregar. Una consulta bien tonta voy a hacer. ¿Qué diferencia entre el SAMU y el SAPU? ¿De nuevo? ¿Entre SAMU, qué? SAPU. Sí, SAPU y SAPU. SAPU. Buena pregunta. Servicio SAPU, de... y ¿Por SAPU. qué? Porque me la entro a confundir yo. El SAMU es una cuestión No, del no, SAPU. no. El SAMU SAMU, son las el ambulancias. SAMU son las ambulancias. SAMU son las Es la- ambulancias. Solo las ambulancias. Prehospitalaria. Atención de urgencia prehospitalaria, el SAMU. Atención. Correcto, ya lo tengo claro. Servicio de Qué atención bueno. médica. No lo volváis a preguntar de No nuevo. voy a volver a Servicio preguntar. ¿Puedo la ambulatorio de pregunta? urgencia. Oye, ¿sabes, Ramiro? Servicio ambulatorio de urgencia. Muchas gracias por haber venido. ¡Bravo! Nosotros despedimos al doctor Ramiro Cepeda, nos vamos de inmediato.